Pasamos al punto siguiente del orden del día. Señorías, les ruego silencio. Vamos a pasar al debate del acuerdo de tramitación directa y en lectura única del proyecto de ley por la que se modifica la Ley 12/2002 de 23 de mayo, por la que se aprueba el concierto económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco y del proyecto de ley por la que se aprueba la metodología de señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2017-2021, que se debatirán de forma acumulada conforme al acordado por la Junta de Portavoces. En el turno de fijación de posiciones y por un tiempo de 3 minutos tiene la palabra en primer lugar por el Grupo Parlamentario Mixto el señor Aggi Martínez. El señor Baldoví Roda. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Esteban Bravo. Gracias, señora presidenta. No tenía ninguna intención de intervenir, porque en ese trámite de, si se admite o no la lectura única, nunca ha habido un debate y siempre ha sido por asentimiento. Tiene aún menos sentido que sea tratándose de la Ley de Concierto Económico Vasco y Cupo Vasco. Siempre ha sido así. Y no solo ahora, es que el propio esencia de la foralidad, el pacto, exige que haya un acuerdo entre dos gobiernos y que eso se vote, se diga sí o no por parte de las instituciones. Pero esto fue antes también de que se aprobara la Constitución española, desde que existe el convenio y el concierto. Y la lectura única es lo lógico, porque es una ley de artículo único. Es una ley de artículo único que no puede ser modificada. El Gobierno español no puede presentarla per se, sino que necesita un acuerdo previo. Se tramita, por tanto, como exige la ley, como lo dice la Constitución, pero también porque lo recoge el Tribunal Constitucional. Voy a leer brevemente unos párrafos de una sentencia, 76-88, 208-2012, 179-89. Dice que el concierto y el cupo son paccionados entre administraciones, literalmente. Es decir, tiene una fase de negociación previa entre ambos gobiernos que se plasma en un texto acordado por ambas partes, y una segunda fase, aprobada mediante sendas leyes de Estado de artículo único, sin que puedan introducirse enmiendas de ninguna clase, ya que el núcleo esencial de la garantía institucional de la foralidad reside en su carácter paccionado. Y así como se manifiesta también por el Tribunal Constitucional que el carácter paccionado es, en términos de la doctrina constitucional, el núcleo identificable de la institución, el mínimo, sin el que desaparecería la misma imagen de la foralidad. Si no existe ese contenido paccionado, desaparece la foralidad, que ampara y respeta la disposición adicional primera de la Constitución. Más claridad y contundencia imposible por parte del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, no hay opacidad en este debate. El debate lo tendremos y lo tendremos el jueves, y todo es público, el contenido es público y está publicado en el boletín. Esta Cámara no podría tramitarlo de otra manera, so pena de incurrir en inconstitucionalidad. Por lo tanto, Ciudadanos tiene un problema con el ordenamiento jurídico, ese ordenamiento jurídico que dicen que siempre debemos cumplir. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor de la Torre Díaz. Señora presidenta, señorías, buenas tardes. La opacidad total no es una garantía democrática, es la impunidad absoluta. Yo me subo hoy aquí en representación de mi grupo, de los votantes a los cuales se les está sometiendo, en nuestra opinión, a un atropello democrático, a una anomalía democrática, porque no se permite a los representantes de la soberanía nacional tocar una coma a leyes fiscales que afectan al bolsillo de todos los españoles. Y esto, democráticamente, es inaceptable. Señorías, el origen de los parlamentos es el famoso principio de que no taxation without representation. No se pueden aprobar impuestos, no se pueden aprobar la distribución de las cargas públicas en la opacidad y sin que la representación de los españoles tenga nada que decir y no pueda tocar una coma. No se pueden aprobar así las leyes. En nuestra opinión, esta ley viene aquí en lectura única por un acuerdo de la mesa de la Cámara, por mayoría, cierto, que ahora tiene que ratificar el Pleno, pero que debe cumplir con el artículo 150 del reglamento de la Cámara.
Ha dicho el representante del Partido Nacionalista Vasco que es de artículo único. De artículo único es la otra ley que se va a votar también aquí, que tiene 2 líneas. Esto tiene centenares de páginas. Tiene una opacidad absoluta. Eso sí, hay que reconocerle que el Gobierno vasco es ligeramente menos opaco porque los acuerdos, por lo menos, los publica, cosa que no ha hecho el Gobierno de España. Los acuerdos de la Comisión Mixta que preside Montoro y que afectan a los derechos y a las obligaciones. A ver, señorías del Partido Nacionalista Vasco, del Partido Popular, de partidos que supuestamente son de izquierdas o se definen como tales como el PSOE o Podemos. Por supuesto que ustedes, como representantes, pueden subvencionar a los ricos, pueden establecer, como de hecho establecen, un cupo negativo, pueden establecer que los señores que tienen a sus hijos en barracones en Almería o en Alicante financien el gasto educativo más elevado de España, que es el del País Vasco, es decir, las mejores escuelas. Claro que lo pueden establecer, pero deben hacerlo con luz y taquígrafos. Deben responder ante los electores. Aquí, señorías, hoy no vengo a pedir justicia. Es decir, darle a cada uno lo suyo y, desde luego, la sobrefinanciación y que el cupo sea negativo no lo es. Vengo a pedir algo mínimo, que es un mínimo de democracia y de claridad, que se sepa qué se hace. Y en este sentido, yo lo único que les pido ya es pura y simplemente que tramiten esto como una ley con debate y no en menos de 3 minutos, donde no da tiempo a explicar nada. Es decir, es una cuestión, aquí se nos remontamos siempre a la historia, muy, muy antiguo. Hágase la luz, fias lux. Nada más. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común Podem en Marea tiene la palabra la señora Alba Gobelli. Gracias, presidenta. Bueno, resulta sorprendente que fuercen ustedes un debate sobre el trámite y que luego de lo único que no hablan es en realidad del trámite. Más aún, es que ni siquiera entienden de qué estamos hablando, no entienden lo que es el concierto vasco. Y decía que ya abordamos la cuestión del trámite, pero está visto que no es una cuestión menor. Las 2 leyes de las que estamos tratando hoy, y esto es fundamental recordárselo, señorías de Ciudadanos, son el resultado de un acuerdo entre 2 gobiernos. Son, por tanto, instrumentos bilaterales y pactados. Las Cortes solo pueden ratificar o devolver, pero no modificarlos unilateralmente como ustedes pretenden. Y es así porque la Constitución reconoce y defiende la integridad foral y, por tanto, excluye la posibilidad, como ya he señalado, de una modificación unilateral por ninguna de las 2 partes de los términos del acuerdo. Y esto es evidente, en primer lugar, porque lo dice el propio texto de la Ley del Concierto Económico, que en el apartado primero, en la disposición primera, dice que cualquier modificación tiene que pasar por el trámite por el que ha sido aprobada, es decir, por la comisión mixta que conforman Gobierno central y Gobierno vasco. Pero es que, en segundo lugar, y ya se apuntaba antes, por la propia jurisprudencia. Silencio, por favor, silencio. Ante 2 recursos por modificaciones tributarias, una promovida por el Gobierno central en el 93 y otra por el Navarro en 2012 y que ya ha sido citada, en el primer caso el Supremo y en el segundo el Tribunal Constitucional señalan que la Constitución otorga una garantía institucional de foralidad que, en su variante participativa, obliga a que todo cambio en estos sistemas tributarios deba hacerse de forma bilateral. De hecho, el Tribunal Constitucional llega incluso a reconocer la especial participación de las instituciones forales en la delimitación del sistema tributario, que impide cualquier modificación unilateral y que los blinda de posibles cambios unilaterales por parte del Estado. Si bien es cierto que estoy haciendo referencia a 2 sentencias sobre 2 sistemas diferentes, por un lado el Convenio Navarro y por otro el Concierto Vasco, la realidad es que ambos comparten el principio de inmodificabilidad unilateral. ¿Y por qué les tengo que volver a explicar todo esto? Pues porque hoy, escuchándoles, señorías de Ciudadanos, cualquiera diría que con la bilateralidad hemos topado. No es solo que tengan un proyecto de Estado estrecho, regresivo y profundamente ideológico, es que tienen auténtica alergia a la bilateralidad y a la multilateralidad entre administraciones. Pues nosotras pensamos lo contrario. La multilateralidad es el principio sobre el que se basan los mejores acuerdos, los más duraderos y, sobre todo, los que son mutuamente beneficiosos.
Para ir terminando, y en este caso decía que nos hallamos ante un acuerdo bilateral que además es importante. Por eso no puedo obviar que este trámite de urgencia que se nos propone no es el idóneo y que es el resultado de un pacto muy mal hecho. Si todo tiene que acelerarse es porque las malas prácticas del PNV y del Partido Popular nos obligan a forzar los trámites, debilitando la legitimidad de algo que es un derecho fundamental de la ciudadanía vasca. Así, consiguen, entre otras cosas, darle cancha a los discursos recentralizadores y sin alternativas como el de Ciudadanos. Termino. Votaremos a favor y lo haremos en defensa de la institucionalidad bilateral. Lo haremos por responsabilidad política, pero lo haremos, señorías del PNV y del PP, pese a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Barrera de los Ríos. Presidente, gracias. Señorías, con toda brevedad para afirmar, a diferencia del señor de la Torre, que la vía de tramitación prevista no es solamente la correcta, sino la única legalmente posible en esta materia. Es así porque no es una ocurrencia de la Mesa del Congreso ni del Gobierno. Es que el Gobierno, la Mesa y la Junta de Portavoces han aplicado la ley. Lo que han hecho es aplicar la ley del concierto económico, que prevé efectivamente que su modificación será por el procedimiento seguido para su aprobación en su disposición adicional segunda. No hay ninguna duda. Por tanto, habiendo una previsión legal, lo que hacemos es acatar la ley, porque las leyes están para cumplirse, no para debatir si las cumplimos, señor de la Torre, sino para cumplirlas. Y yo la pregunta que tengo que hacerles hoy, oyéndole aquí tan excitada en la tribuna como ha salido usted, es ¿por qué hay que debatir si cumplimos la ley? ¿Por qué hay que debatir o por qué se oponen Ciudadanos al cumplimiento de la ley en esta Cámara? La misma Cámara que aplicó la ley que estamos aplicando, por cierto. ¿Por qué el cumplimiento de la ley tiene que depender de la opinión o la conveniencia política de Ciudadanos? ¿O es que ustedes defienden que hay que cumplir la ley en Cataluña y podemos debatir el cumplimiento de la ley en el Congreso de los Diputados para aprobar el concierto económico? A mí lo que me parece, sinceramente, oyéndole, es que, en cuanto al cumplimiento de la ley, tienen ustedes convicciones alternativas según el día de la semana, el lugar geográfico o la conveniencia política que a ustedes les pase por la cabeza. Y eso se llama oportunismo en política, señor de la Torre. Se llama oportunismo, populismo, populismo fiscal, populismo tributario. Oportunismo y populismo, porque lo que usted ha tratado de hacer aquí hoy, lo que está tratando de hacer a lo largo de estos días en el trámite del concierto económico y el cupo, es de sembrar de modo miserable la duda y la desconfianza entre españoles y de los españoles en sus instituciones y en cómo tramitan las normas tributarias. Eso es lo que ustedes están tratando de hacer para sacar estrictamente provecho político en este trámite. Populismo tributario que tacha de opaco un trámite en el Congreso, un trámite en el Congreso que es luz y taquígrafos por definición, con todas las posibilidades de petición de información que ustedes han tenido. Peticiones de información que ustedes, sinceramente, pueden pedirla, no están obligados, pero es que no han utilizado durante meses esa posibilidad de obtener la información que ahora dice que le falta. Populismo fiscal que afirma que no se pueden presentar enmiendas. Dice usted que no se pueden presentar enmiendas y lo dice en la misma enmienda que ha presentado a este proyecto de ley. Dice en la enmienda usted que no se pueden presentar enmiendas. Mire usted, desde el 10 de noviembre puede usted presentar enmiendas según el boletín oficial de la Cámara, todas las que usted quiera, una de totalidad, las parciales que usted quiera, perdóneme, todas las que usted quiera. Sí, señor Rivera, aprendan un poquito, lean ustedes el reglamento, aprendan a manejar, aprendan. Termino ya. Pero lo que usted puede dar una enmienda o 500, todos se calificarían de totalidad. Puede usted rechazar en bloque y al detalle el proyecto de ley. Pero puede presentar todas las enmiendas que usted quiera. Sí, no me lo explique. Y en todo caso, populismo fiscal, insisto, porque ciertamente lo que yo creo que ha acreditado usted en este trámite es que desconoce la ley
la ley que estamos aplicando, ni siquiera han leído el concierto, lamentan carecer de la información que no han pedido y desconocen el reglamento. Ese es el rigor de Ciudadanos. Eso es lo que hay detrás de todo ese alboroto y ese populismo. Esa es la credibilidad que merece su demagogia o su populismo cuando se contrasta con la realidad, como veremos también probablemente el jueves. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con el acuerdo de tramitación directa